Esta es una iniciativa que está firmada por 13 senadores y que pensamos también presentarla simultáneamente en la Cámara de Diputados por conducto de la y el senador de la iniciativa ahora, que nos acompañan hoy en día, la diputada y el diputado Lucía Riojas y Carlos Morales respectivamente. En el caso del Senado de la República, firman esta iniciativa un servidor, Emilio Álvarez y Casa. Por parte del Partido de Acción Nacional nos acompaña también el día de hoy el senador Gustavo Madero. Firman también la senadora Xóchitl Gálvez y Gloria Núñez. Por parte del Partido Morena, firma la iniciativa José Narro Céspedes. Por parte del Partido del Trabajo, Alejandro González Yáñez. Por parte de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Patricia Mercado, Clemente Castañeda, Indira Kempis, José Ramón Enríquez, Verónica Delgadillo y Samuel García. En su conjunto somos 13 senadores que estamos presentando la iniciativa. El día de hoy hacemos público esta información y también nos acompañan distintas organizaciones o personalidades, algunas de ellas aglutinadas en el colectivo Seguridad Sin Guerra, y es a manera de reconocer el trabajo, los aportes de la sociedad civil. Para nosotros es un referente fundamental y han estado trabajando de manera sistemática a lo largo del tiempo por un modelo de seguridad ciudadana. Sirva entonces esta conferencia para agradecer muy sentidamente. Empiezo de mi derecha a la izquierda, nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo de la iniciativa Ahora, muchísimas gracias por acompañarnos. Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Santiago Corcuera, que es expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, un experto internacional en materia de derechos humanos. Y nos acompaña también la señora Priscila Chávez, del Comité Eureka. A mi lado izquierdo está la diputada Lucía Riojas, el senador Gustavo Madero, el diputado Carlos Morales, y nos acompaña de la organización Causa en Común, Carlos Treviño, a quien también le damos el saludo y la bienvenida. Están también Daira Arana y Romina Jiménez de la misma organización. Muchas gracias por acompañarnos. Miren ustedes, el sentido de la iniciativa tiene que ver justamente con poner en la mesa un modelo de seguridad ciudadana en el entendimiento que la Ley de Seguridad Interior no es el instrumento jurídico que necesitamos para el momento del país. Necesitamos generar una construcción de un proceso de pacificación, no un proceso de militarización. Necesitamos generar un proceso institucional para que sean las fuerzas civiles las que sean las responsables de la seguridad pública y no las Fuerzas Armadas. Hay muy diversas voces de organizaciones civiles, públicas, intergubernamentales, académicas, nacionales o internacionales, que han elevado su voz para externar gran preocupación por la Ley de Seguridad Interior. Y también es muy importante hacer saber la voz que distintas víctimas, colectivos, organizaciones de víctimas han elevado sobre la preocupación de este marco legislativo. Esta ley se aprobó en diciembre y por eso estamos presentando ahora su aprobación. Lo que queremos es un marco que permita generar condiciones para que la seguridad esté en manos civiles, que genere un modelo de seguridad ciudadana construido desde abajo. En democracia, lo que se regula es el uso de la fuerza. En democracia no se regula a las participaciones sociales. Por eso es tan importante que avancemos más en un marco de regulación de la fuerza del Estado y que generemos las condiciones institucionales, presupuestales para avanzar en un modelo de seguridad construido desde abajo, un modelo ciudadano donde haya la participación de víctimas y ciudadanía. Y por eso es tan importante entonces esta iniciativa. Yo agradezco mucho la confianza de los 12 legisladores en el Senado que han acompañado la presentación de esta abrogación. Esperamos que el jueves esté en tribuna. Reconozco, resalto el trabajo que ha hecho distintas organizaciones de la sociedad civil en la materia y con esto reabrimos una discusión vital para la República
que tiene que ver con uno de los temas más sensibles para la población, que es el tema de seguridad. Hay en la iniciativa, ustedes podrán ver, recuperados extractos de algunas personas que estaban en el Senado y hoy están en la Cámara de Diputados desempeñando la función de diputados. Y van a ustedes poder encontrar algunas citas de quienes, siendo legisladores en el Senado, hoy en la Cámara de Diputados, tendrán entonces la posibilidad de hacer valer sus argumentos. Hay una lista grande de personas que se encuentran en esta categoría. Por ejemplo, el diputado Benjamín Robles, el diputado Juan Carlos Romero Hicks o el diputado Mario Delgado, por poner solo 3 ejemplos. Ellos fueron senadores de la República en la legislatura pasada y se opusieron a la Ley de Seguridad Interior. Hoy están en la Cámara de Diputados y ya no hay pretexto con la mayoría que tiene Morena para aprobar esta abrogación. Déjenme solo citar un fragmento que viene en el texto de la iniciativa de lo que dijo el entonces senador Mario Delgado, hoy diputado coordinador de la bancada de Morena. Nuestro país, cito a Mario Delgado, camina peligrosamente en la cuerda floja del autoritarismo militar. Los muertos de Peña y Calderón suman más de 200,000 y el país sigue cayendo en una insondable espiral de sangre y violencia. Esta ley, lo único que garantiza, porque hace ya muchos años Einstein nos dijo, loco es aquel haciendo siempre lo mismo, esperando resultados distintos. Esta ley, dice Mario Delgado, o dijo Mario Delgado, lo único que garantiza es que vamos a tener más violencia y vamos a tener cada vez más dificultad en regresarle la tranquilidad a las familias mexicanas. Hay una elaboración mayor, una parte muy importante de personas incluso que estarán en el gobierno de Morena se pronunciaron en el mismo sentido. Gente como Manuel Bartlett, Alejandro Encinas o Rabindranath Salazar e incluso Zoé Roblet, que va a desempeñar funciones en la Secretaría de Gobernación. Ya no hay pretexto, ya no hay motivo, ya no hay razón para que no se abrogue esta ley. Son mayoría en ambas cámaras y en congruencia con lo que han dicho tendrían condición de abrogarla. Este jueves lo haremos, lo presentaremos en unos momentos en la Secretaría de Servicios Parlamentarios y también en la Cámara de Diputados. Le voy a pedir ahora a Lucía Chávez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos si quiere hacer uso del micrófono, por favor. Buenos días a todas y todos, agradezco su presencia. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos celebramos y apoyamos la presentación de esta iniciativa. Desde ya hace varios años en la Comisión hemos insistido en la incompatibilidad de la Constitución, pero también de las normas de derechos humanos con las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y que naturalmente corresponden a la Policía Civil. A pesar de que la evidencia muestra, por ejemplo, en los años 60, en los años 90, que el ejército mexicano cometió abusos que consisten en graves violaciones a derechos humanos, en el año 2006 Felipe Calderón inició la guerra contra las drogas y militarizó la seguridad pública. El resultado han sido miles de víctimas de torturas, miles de víctimas de detenciones arbitrarias, cientos de personas desaparecidas y ejecutadas a manos de los militares. También hemos notado que ha habido un incremento de la violencia en aquellas zonas donde intervienen las Fuerzas Armadas y esto se puede ver en la comparación de las muertes violentas y los enfrentamientos que surgen de las Fuerzas Armadas. En hechos que hemos analizado y en los que incluso la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha comprobado que se cometieron graves violaciones a derechos humanos, así como en casos que acompañamos en la Comisión Mexicana, hemos detectado que en 11 de las 12 regiones militares se han cometido crímenes como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Sumado a esta tragedia violenta, la investigación de estas graves violaciones a derechos humanos, de estos graves crímenes, está prácticamente y totalmente en la impunidad. La emisión de la Ley de Seguridad Interior agrava esta situación al normalizar las tareas de seguridad pública del Ejército.
La ley constituye un riesgo a los derechos de las personas, además de que consideramos que se emitió sin que el Congreso tuviera facultades expresas para esto. El artículo 73 no le daba facultades al Congreso para legislar en materia de seguridad interior. Este año, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, la organización a la que represento y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, interpusimos un amparo por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior. El amparo nos fue otorgado y me gustaría comentarles algunos de los puntos que establece esta resolución de amparo. El juez lo que indica es que la ley, desde su vigencia, sujeta a todas las personas dentro del Estado a la autoridad de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Por lo tanto, restringe el derecho que garantiza a los ciudadanos que no se encuentren sujetos a la jurisdicción militar en tiempos de paz. Además, el juez menciona que facultar a las Fuerzas Armadas a vigilar, identificar, prevenir y atender riesgos de seguridad interior en forma permanente y sin necesidad de declaratoria u orden previa de una autoridad civil, produce un efecto amedrentador sobre la seguridad jurídica, libertad personal y el libre tránsito de las personas desde la entrada en vigor de la ley. El amparo aborda también el deber de subordinación de las Fuerzas Armadas a los civiles y menciona que no es suficiente la cadena de mando que viene desde el presidente y que esto en realidad no es un control democrático que deben tener las fuerzas civiles sobre los militares. Otro tema que aborda la resolución sobre los controles democráticos es el acceso a la información, y es que la ley hace una limitación previa al establecer a priori la secrecía de las actuaciones que de esta ley se derivan. Por ello, celebramos la presentación de esta iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior y además creemos que es necesario formular un plan de retiro de las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad pública. Muchas gracias. Le pido al maestro Santiago Corcuera, si es tan amable, de dirigirnos unas palabras, por favor. Muchas gracias, Emilio. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi beneplácito, darle la más cordial bienvenida a esta iniciativa mediante la cual senadoras y senadores y próximamente diputadas y diputados presentarán con el fin de lograr la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Como muy bien dijo Emilio Álvarez y Casa, diversas personas que en su momento fueron senadoras y que hoy son diputadas, se expresaron en contra de esta ley y votaron en contra de ella. Pero además es muy importante recordar que después de vencida esa posición por una mayoría que logró la aprobación de la ley, se logró obtener la mayoría el número suficiente de firmas para que legisladoras y legisladores presentaran una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley. O sea que su convicción fue muy profunda de que esta ley no debe de permanecer en vigor. Además de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por legisladoras y legisladores de aquel entonces, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, aduciendo la violación no solamente al artículo 21 constitucional, sino también al 73 constitucional, como al artículo 29 y 129 constitucionales, entre otros. Pero es de destacar que legisladores y legisladoras de aquel entonces que hoy cuentan con puestos en el Poder Legislativo, que son nuevamente legisladores, no solamente votaron en contra del proyecto aquel, sino que una vez aprobados demandaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley. Además, hubo otras impugnaciones, como la controversia constitucional presentada por el gobierno de Chihuahua, encabezado por el gobernador Corral. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en agenda la decisión sobre si este ordenamiento jurídico está
alineado o acorde con la Constitución General de la República. La cantidad de violaciones que esta ley tiene a los preceptos constitucionales es una verdadera catarata de violaciones a la Constitución. Pero más allá de formalismos de carácter jurídico, sobre si tenía o no facultades el Congreso, sobre si viola o no el artículo 21, son los efectos perniciosos que la aplicación de esta ley puede tener en la vida de las personas de a pie, en la espiral de violencia que el uso de las Fuerzas Armadas en labores que no le corresponden, como es la seguridad pública, ha comprobado la experiencia que tienen. Por lo tanto, en congruencia con estas posiciones, no solamente de su voto en contra, sino de la presentación de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte, es que hoy el Congreso de la Unión, integrado por Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, tiene la oportunidad histórica de adelantársele a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en lugar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulse del orden jurídico a este engendro del infierno que es la Ley de Seguridad Interior, el propio Poder Legislativo la declare sin valor jurídico alguno, la abrogue, le dé mate, en lugar de que sea el Poder Judicial quien lo haga, que sea el propio Poder Legislativo quien asuma la responsabilidad de los actos que emitió en el pasado. Y ahora que una fracción parlamentaria que se opuso con tanta firmeza a la expedición de esta ley, en congruencia con aquella posición, adopte las medidas necesarias para lograr su abrogación. Aquello que no lograron porque no tenían la mayoría en la legislatura anterior, que lo hagan ahora que la tienen. Ahora es cuando chile verde hay que darle sabor al caldo, congruencia ante todo. Eso es lo que exigimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para cerrar esta presentación, le pido al senador Gustavo Madero si quiere acceder al micrófono, por favor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hoy es un gran día. Creo que no me falta más que poner en contexto lo que a mi juicio quedó muy claro el 1 de julio. La gente está molesta, está frustrada, quieren cambios, y uno de los temas fundamentales es el tema de la inseguridad. Sin duda, la violencia que vivimos en México. En el año más violento que hemos tenido en la historia mexicana, debemos de hacer una autocrítica seria, profunda, del modelo de combate a la violencia, a la inseguridad, y no es reconociendo que en el ocaso de un sexenio, el más violento, se da la aprobación de esta ley de seguridad interior, que lo que hace es normalizar el modelo que no está funcionando y que está generando mayor violencia y también vulnerabilidad a los derechos humanos. Es por eso que lo vemos como una oportunidad en este momento hacer acopio de todos los planteamientos que han hecho organizaciones de la sociedad civil, las comisiones de derechos humanos, incluso quienes en otra legislatura se opusieron y hoy constituyen una mayoría legislativa, podamos hacer una abrogación, una derogación de esta ley que fue cuestionada desde su inicio, no solo por su legalidad, como ya se dijo, sino por el modelo que representa normalizar ya la militarización del combate a la inseguridad. Esto es lo que vemos como una oportunidad que debemos aprovechar y replantear el modelo con un modelo de seguridad ciudadana, con un retiro de las fuerzas militares de esta función y con una garantía plena a los derechos humanos de las personas. Se ponen en riesgo en esta ley, incluso se criminalizan temas
como la protesta y la manifestación se vulneran los derechos y la protección de datos personales y acceso a la información. Son temas que debemos de cuidar nosotros que estamos ahora en esta nueva legislatura, en este nuevo contexto nacional, y por eso para mí es un momento de oportunidad que juntos con la sociedad civil, con las organizaciones defensoras de derechos humanos, con las fuerzas democráticas que quieren tutelar estos derechos, juntos participemos en la derogación de esta ley y regresar al modelo de una seguridad ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias al senador Madero. Por nuestra parte sería todo. Sí, senadores, tenemos una pregunta, sí, si nos permite. Luis Carlos Rodríguez, de Notimex. Gracias. Senadores, buenos días, senadores. Buenos días. Una pregunta, en el tema de la abrogación de la ley, ¿sería suficiente, después de estos matices que ya se han hecho por parte del gobierno electo, de que pues el ejército va a seguir en las calles, ¿no? ¿Harían ustedes un exhorto a Morena, que es mayoría en ambas cámaras, para que al margen de la abrogación se avance en otro modelo, digamos, de seguridad? Porque pues finalmente ya han dicho que el ejército pues va a estar todavía muchos años en las calles, ¿no? Eso por un lado. Y para el senador Álvarez y Casa, en especial, una opinión sobre el tema del UNAM. ¿Qué está pasando ahí usted como expresidente del Ombudsman capitalino? ¿Qué ve ahí? ¿Qué vicios ve ahí en la UNAM, no? Sobre el primer tema, decirle, el centro de la abrogación, la idea, es justo como dijo el senador Madero y quien me antecedió en el uso de la palabra, el modelo que está detrás de esta ley. O sea, lo que necesitamos es justo el cambio del modelo. Y el anuncio de que el ejército seguiría indefinidamente en realidad es de preocupación. Además, un poco hay que subrayar que contradijo lo que se dijo en campaña por parte del presidente electo. La señal es muy contradictoria. Entiendo, y hay incluso organizaciones de la sociedad civil que han hablado de un plan responsable de retiro de las Fuerzas Armadas. Entiendo un fenómeno de gradualidad, pero con objetivos claros, con fechas, con estrategias delimitadas. Un aviso de esta naturaleza de no retirar en realidad es un retroceso. Y el sentido de abrogar la ley es que tengamos condición para hacer un marco jurídico para el modelo de seguridad pública que queremos y el desempeño de las Fuerzas Armadas en el marco de su labor constitucional. No se trata de generar una condición más que de ubicar a las Fuerzas Armadas en lo que la Constitución les obliga a que hagan. Y también tiene que ver con mucha claridad el paradigma de uso de la fuerza. Un policía está capacitado para el uso proporcional y el uso racional de la fuerza. Un militar está capacitado para el uso extremo, para el uso letal de la fuerza, para matar. Cuando ese instrumento se utiliza en labores de salud pública, con independencia de modo, tiempo y lugar, va a haber violaciones a los derechos humanos, va a haber muertes como ha pasado y se ha documentado. De manera tal que estamos utilizando un instrumento indebido para la solución de un problema real. Es real y sentida la preocupación de la gente en la materia de seguridad, es real y sentido el dolor por inseguridad y por impunidad. Y necesariamente eso tiene que ser acompañado de un modelo distinto de seguridad ciudadana, de una fiscalía autónoma que sirva independiente, donde el Ejecutivo no intervenga en la designación del fiscal y que eso se pueda reproducir en los estados y que genere un modelo de intervención de las Fuerzas Armadas en el marco de su responsabilidad constitucional. En el caso de lo que refiere, es muy alarmante lo que sucede en la UNAM. Parecen imágenes que recuerdan el halconazo del 71. ¿No? Tengo dos hijas universitarias y tuvimos que darnos a la tarea de explicarles qué significó el Jueves de Corpus del 71. Son fenómenos que creíamos erradicados de la vida universitaria. Es un signo de alarma. Es una importante señal de parte del rector Graue que haya intervenido y ha anunciado la expulsión de 18 jóvenes que participaron en actos de violencia. Es indispensable detener espirales de violencia en la universidad. Más duele y empaña en el marco del 50 aniversario del 68. Son prácticas que tendrían que estar absolutamente erradicadas. Yo espero que no haya una agenda específica por dañar a la universidad, sino que sean actos aislados y puntuales. Pero la violencia, venga de donde venga, y en este caso en particular hacia los estudiantes, es inaceptable. La reprobamos de manera contundente y eso requiere una acción del tamaño del agravio. Tenemos otra pregunta, Eric Ulloa, de IDN.
retomando este punto de la universidad, ¿cree que se encuentra en un momento adecuado para generar un proceso de democratización dentro de la misma universidad? La democracia establece mecanismos de reglas y participación, ¿no? Y tiene su propia normativa y propia vida universitaria. Creo que la clave sigue siendo el respeto a la autonomía universitaria. El modelo de autonomía universitaria es el primero, o prácticamente los primeros que surgieron en la institucionalidad pública de este país. Y tendrá que ser los propios mecanismos de la universidad que decida sus reglas de comportamiento y de designación. Pero lo que sí creo es fundamental es que en este proceso de transformación debe refrendarse la importancia de la educación pública, laica y gratuita. La universidad, la UNAM y cualquier otra, tiene que tener el respaldo para generar las condiciones de su función y el derecho a la educación, y así también, en su caso, las universidades privadas. Yo no veo en este momento más problema en términos de gobernabilidad de la universidad, no me parece que sea un tema de agenda. Gabriel Chantomila, El Sol de México. Buenas tardes, senador. En relación a la universidad, senador, preguntarle si no considera que el rector se ha visto tibio, considerando que hay problemas de narcomenudeo, ahorita los problemas de porrismo, que no es de ahora, y esto considerando que ayer en su declaración el rector hablaba que tenía identificadas ciertas organizaciones que actúan de esta manera gangsteril, y bueno, la universidad pareciera que no existe, o la autoridad más bien, no existe. Y por otro lado, también hay infiltraciones políticas en ese campus, senador. ¿No considera que habría que considerar algún relevo o adelantar alguna sucesión allí en la máxima casa? El tema de la conferencia era la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Termino rápidamente. Yo no creo que haya un problema alguno de gobernabilidad y democracia en la universidad, y considero que la universidad vive los problemas que vive una sociedad. No veo más agenda sobre eso. ¿No es tibio el rector? No lo creo. Muchas gracias. Bueno, No tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por venir. Muy bien. Señor. Gracias. Lucía. Seguiremos viendo.